Bien, les saludo nuevamente en este segundo video en la explicación del glosario y pues haciendo un breve repaso del último video, pues nos quedamos en la reactancia capacitiva. Fue el último término que expliqué y decíamos que era la resistencia que ofrecía un capacitor frente a una señal de corriente alterna. En este caso, pues la fórmula es 1/2pi por la frecuencia por la capacitancia, donde la, la capacitancia pues debe estar dada en faradios. Si van a colocar en la fórmula en microfaradios, en nanofaradios, etcétera, deben poner los múltiplos o los submúltiplos. En el caso de la frecuencia debe estar dada en hertz. Si por algún motivo se le diera en un ejercicio en microhertz o en kilohertz, sobre todo en megahertz, o sea, en valores altos, pues habría que tomar en cuenta eso también. Bueno, la, la fórmula no está tan complicada, simplemente es introducir valores, los valores se les darían en el ejercicio y nada más que eso. Luego tendríamos ya el tema de las bobinas. En este caso ya hay una diferencia considerable, ¿verdad? Obviamente entre una bobina y un capacitor, ya que el efecto que causan o el que generan cada uno de ellos, tanto en corriente alterna como en corriente continua, es diferente. La bobina tiene más que ver con un efecto electromagnético. Y bueno, como una definición formal, podría decirse que es un componente pasivo formado por varias vueltas de alambre enrolladas sobre una forma cilíndrica, cuadrada o rectangular. Cuadrado o rectangular, más que todo por los transformadores que vienen en esta presentación. Y al final termina siendo bobina, ¿verdad? Solo que ya con una aplicación un poco más grande. Eh, y también se le conoce como inductor por el efecto que ya les voy a explicar a continuación de la inductancia. Bien, bueno, si pueden observar aquí en la imagen, hay muchas presentaciones de bobinas dependiendo la aplicación. Este, por ejemplo, tenemos las bobinas, ya vamos a definirlas, ¿verdad? Pero las bobinas con un núcleo de aire, con un núcleo de ferrita, con un núcleo de hierro, este, etcétera, ¿verdad? Hay unas que se le llaman toroidales, que vienen así, vienen como de esta forma redonda, pero o sea, son transformadores de alta potencia. Sobre todo las utilizan en consolas, en equipos de audio pesado, digámoslo de esa forma. Y este, digamos que esa sería ya una aplicación fuerte de un embobinado. Eh, Luego, pues después de definirles esto, bueno, no les pongo la otra vista como presentación porque voy a estar alternando entre el manual que les compartí y la presentación. Entonces, lo vamos a continuar de esta manera. Tenemos luego el término que les mencionaba de la inductancia. Es la oposición a las variaciones de corriente eléctrica. En otras palabras, si en un circuito la corriente trata de subir o bajar y si en dicho circuito hay una bobina, ésta se opondrá a que dicha corriente ascienda o descienda. La unidad de medida de la inductancia es el Henry Ohm. Vaya, una analogía respecto a este término podría ser, o bueno, una comparación más bien, sería el hecho de la resistencia, o sea, la propiedad que posee un resistor, valga toda la redundancia posible. Eh, Bien, aquí en el manual, está más arriba si no me equivoco, quería mostrarles este es, si no me equivoco. En esta imagen, aquí se observa bien. Vaya, aquí en esta imagen se observa cómo
la corriente va a circular por medio de esta bobina y de esta resistencia cuando se presione este switch. Ahora, eh, la gráfica que mostraría solamente la muy resistencia sería una gráfica lineal, o sea, una línea recta ascendiendo hasta llegar a su punto más alto, que en este caso, pues ahí sería, ¿cómo se llama? La, la resistencia como tal, ¿verdad? Perdón, en este caso como es corriente continua, simplemente sería esta línea, perdonen, sería esta línea como punteada, digámoslo así, ¿verdad? O sea, porque aquí se observa voltaje sobre resistencia, sería la corriente. O sea, como estamos aquí, esta gráfica muestra eh, la corriente versus el tiempo. Entonces, esta línea punteada sería básicamente la corriente. Y básicamente la, la bobina pues tendría esa forma como exponencial, o sea, como que si fuera una semiparábola, hasta llegar al punto más alto, que aquí se mantendría básicamente. Pero si observan, esta, ¿cómo se llama? Esta curva que ven se genera por el efecto de la inductancia. O sea, ya no es lo mismo tener una resistencia a tener una bobina dentro del circuito. Entonces, ese sería como perdón, el efecto de una bobina respecto a una resistencia. Ahora, en el caso del siguiente término, la inductancia según el núcleo, es decir, esta oposición que les menciono de acuerdo al núcleo em, que tenga la bobina. Digamos que este término como tal, la inductancia vendría a ser el equivalente al valor que tiene una resistencia en ohmios, pero en este caso, perdón, en este caso es el Henry o la medida. Eh, Normalmente las bobinas, las pequeñas sobre todo, la medida o sea, está por debajo del cero. Es decir, que son milihenrios, son microhenrios, eh, incluso nanohenrios por el mismo hecho de que las espiras o las vueltas son pocas en el caso de su circuito, por ejemplo, del transmisor, son 6 vueltas, es muy pequeña, no se genera mayor inductancia. Y lo malo es que no se puede medir así simplemente con un tester. Yo no puedo agarrar un tester y decir que voy a medir inductancia, es mentira. Necesito un aparato que se llama LCR, que básicamente sirve para medir componentes pasivos, en este caso bobinas, capacitores y resistencias. Eh, Lastimosamente no lo poseen, ni siquiera yo tengo uno, sino que solo se encuentran en talleres de radiotécnicos a lo mucho, o en este caso, pues algunas instituciones educativas que sí han invertido en esta parte, ¿va? Bueno, la inductancia, como les mencionaba, de una bobina depende de la cantidad y del diámetro de las espiras. Esto quiere decir que a mayor diámetro, mayor inductancia, y a mayor número de espiras, también la bobina tendrá mayor inductancia. Es decir, que si ustedes en la bobina que estaban haciendo inventaron estirar las espiras o estirar la bobina, o sea, como tal, lastimosamente ahí están modificando la inductancia considerablemente y probablemente por eso no haya funcionado. La inductancia de una bobina aumenta cuando tiene un núcleo de hierro u otro material magnético y es menor cuando tiene un núcleo de aire. En este caso, lo que ustedes hicieron fue enrollarlo sobre una broca, pero no dejaron el núcleo, no dejaron la broca puesta, sino que la quitaron de ahí y pues ya quedó con un núcleo de aire. Y eso equivaldría a tener una inductancia bastante pequeña, ¿verdad? O sea, si ustedes le hubieran dejado un pedacito de hierro o algo, eso hubiese elevado la inductancia bastante también. Bien, luego tendríamos
el término del electromagnetismo. Esto básicamente es el efecto generado por un conductor al aplicarle una corriente eléctrica. Eh, perdón. En este caso, el electromagnetismo, pues, es simplemente el hecho de energizar bueno, aquí lo dice como un conductor, pero quizá sería más seguro, digámoslo de esa forma, que esa palabra se cambiara por un inductor. ¿Por qué? Porque un conductor puede ser un pedazo de cable. Y si ustedes energizan un pedazo de cable, obviamente lo que van a tener allí es un cortocircuito. Pero al energizar un inductor, o sea, una bobina, lo que se crea es un electroimán. Me imagino que en algún momento de su vida hicieron el proyecto de que a un clavo le enrollaban alambre de cobre. Y al finalizar, pues, o sea, al finalizar lo largo del clavo, pues quedaban dos extremos. Entonces se energizaba, ya sea con una fuente, bueno, sobre todo con una fuente continua, una fuente, una batería en este caso, y ahí tenían ya un electroimán, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a analizar, eh, ahí lo que se ha generado básicamente es un electromagnetismo y es la combinación básicamente, ¿verdad? De las propiedades eléctricas y magnéticas, ¿sí? O sea, gracias a la electricidad esto se vuelve un imán, así sería pues el análisis. ¿Cómo se forma una bobina? Pues esto en el manual pues decía, básicamente, se enrolla un trozo de alambre sobre una superficie o elemento cilíndrico, cuadrado o rectangular. Eso es todo. A cada vuelta se le denomina espira. Todo el conjunto de espiras dan lugar a una bobina. A mayor número de espiras, el campo electromagnético se volverá más fuerte. Es decir, que si por ejemplo, ¿verdad? Si ese clavo que yo les menciono hubiese sido más largo y yo hubiese seguido enrollando, ¿cómo se llama? Con el alambre de cobre, o sea, formar una bobina más extensa, más larga, el, el electroimán, pues hubiese sido más fuerte, ¿sí? Pudiera quizá atraer con más fuerza las cosas, digámoslo de esta manera. Luego tendríamos el siguiente término que es la inducción electromagnética. Este fenómeno se manifiesta en la producción de electricidad por medio de imanes o campos magnéticos. Esto vendría a ser, bueno, el ejemplo que a mí se me ocurre, hay un experimento en el que se colocan varios imanes, así am, como en una forma circular, ¿sí? Y en medio se coloca eh, un elemento que haga una especie de repulsión. Puede ser un imán de forma, ¿cómo se llama? O sea, invirtiendo los polos, porque tienen, digámoslo así, un lado, eh, o sea, los imanes tienen como un polo norte y un polo sur, por decirlo de esa forma. Si ustedes saben que si ponen o sea, polos opuestos, obviamente se van a atraer y los polos iguales se van a repeler. Entonces, la idea de este experimento es que al poner un elemento, un imán así en medio de este círculo de imanes, eh, se genere, o sí, así sería, se genere como una especie de repulsión y eso haga que ese círculo de imanes comience a girar. Eh, por lo general, esto se ocupa mucho para, o sea, ese círculo de imanes tiene que estar montado sobre algo eh, del cual yo pueda obtener electricidad. Por ejemplo, puede estar vinculado al eje de un motor y obviamente cuando eso comience a girar, sí, gracias a la repulsión, el motor va a comenzar a girar su eje. Y al comenzar a girar su eje, si ustedes miden en las puntas del motor, o sea, ya en los pines de alimentación, ahí van a obtener electricidad. Entonces, algo así funciona la inducción electromagnética. Eh, es decir, que se genera electricidad a partir
de imanes o campos magnéticos. Entonces, ese sería el término. Luego tendríamos el comportamiento de las bobinas en corriente directa. Vaya, en este caso se produce el efecto de la resistencia ofrecida por el alambre con que está fabricada. Eh, la peculiaridad radica en el tiempo en que tarda el inductor en llegar a la corriente máxima. Es mayor que un resistor, lo que les mencionaba en el ejemplo del libro, ¿verdad? A este tiempo se le llama constante de tiempo inductivo y depende del valor de la inductancia en henrios. Obviamente a mayor inductancia se va a tardar un poco más, o sea, para llegar a la corriente máxima. Y bueno, esta analogía ya se las expliqué. Veamos la parte de la bobina en corriente alterna. Cuando se aplica un voltaje en corriente alterna sobre una bobina, se produce en ella un campo magnético que está cambiando, bueno, aquí hay un error de una coma en medio, que está cambiando constantemente. Por lo tanto, debido al fenómeno de la autoinducción, existe también un voltaje contrario inducido permanentemente en oposición a la fuente principal. Esta oposición que ofrece una bobina a los voltajes de corriente alterna se llama reactancia inductiva y se representa por las letras XL y se mide en ohmios. Vaya, ok. Aquí vendríamos a tener como el equivalente a lo que les mencionaba anteriormente respecto a la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva decíamos que era la oposición que ofrece un capacitor a la corriente alterna. Sí, es como la resistencia en corriente alterna, pero del elemento llamado capacitor. Eso sería básicamente. En este caso ya el término cambia un poco, se llama reactancia inductiva y se refiere al hecho de que la bobina, aquí también hay un error, de que la bobina se opone a los cambios de corriente alterna, ¿sí? Ese sería como la definición. Ahora, viendo un ejemplo, quiero ver por acá, ya les menciono, quiero ver. Ah, perdón, no les puse la fórmula, pero simplemente es una multiplicación realmente, o sea, es simple, solo voy a multiplicar pi, perdón, sería, sí, pi, sería pi por la frecuencia, por la inductancia. En este caso, el valor que va a dar es en ohmios. Y obviamente hay que respetar lo que les mencionaba, tanto en frecuencia como en inductancia. Tanto, bueno, en el caso de la frecuencia, sería en hertz y la inductancia en henrios. Sí, así que hay que respetar esa parte. Y así se sacaría o se obtendría el valor en ohmios de la reactancia inductiva. Bien, después tendríamos los tipos de bobinas que les mencionaba hace un rato, bobinas con núcleo de hierro, con núcleo de aire y con núcleo de ferrita. En el caso de las bobinas con núcleo de hierro, poseen una inductancia mayor, son las que mayor inductancia poseen. O sea, pueden ser muy pequeñas, pero al tener ese núcleo de hierro les aumenta el valor considerablemente, ya que este tipo de núcleo, bueno, la definición, ¿verdad? Este tipo de núcleo aumenta la inductancia. Eh, en este caso, pues las bobinas con núcleo de hierro se ocupan sobre todo para hacer electroimanes y pues quizá no mucho para la radiofrecuencia, ¿sí? Porque, o a menos que sí de verdad necesitemos una bobina con un valor en hercios alto. Eh, Luego tendríamos las del núcleo de aire, que digamos que son las más pequeñas, son las más, ¿cómo se llama? Utilizadas en circuitos de alta frecuencia y especialmente como pues pueden ustedes entender en los sintonizadores de radio y transmisores de baja potencia. Esto quiere decir eh, que las bobinas con núcleo de aire vienen a ser quizás las más utilizadas por el hecho de que ofrecen una menor inductancia y esto permite de que tal vez la frecuencia de resonancia no se eleve tanto.
Ya más adelante le voy a explicar a qué se refiere eso de frecuencia de resonancia. Las bobinas con núcleo de ferrita, estas son las quizá utilizadas también mayormente en sintonizadores y también se ocupan para reducir ruidos, también sobre todo. Son las que utilizan, por ejemplo, cuando ustedes compran un cargador, en el cargador de su laptop, por ejemplo, casi llegando al extremo donde se conecta, hay como una parte cilíndrica, algo gruesa, y los que no saben qué es, pues es prácticamente esto, ferrita, ¿sí? La ferrita ayuda a disminuir el ruido. Entonces, una bobina con núcleo de ferrita va a generar, digamos, un valor de inductancia más limpio, o sea, no le va a incidir mucho el ambiente para que su valor tal vez pueda cambiar, digámoslo de esta manera. Y bueno, como aquí lo dice la definición, son muy utilizadas por su alto rendimiento y buenas características. Son quizás las más eh, estables, por decirlo de esa forma. Después tendríamos, bueno, el transformador, ustedes los han conocido desde primer año, tal vez estarán aburridos ya, ¿verdad? Pero vamos a hablar medio sobre esto. El transformador como tal es un embobinado con, bueno, serían dos embobinados, ¿sí? O sea, un lado primario, un lado secundario, un transformador básico, eso es lo que presenta y tiene un núcleo y este núcleo puede ser hierro o de ferrita. Por lo general también los transformadores se montan sobre este núcleo que les menciono, pero las láminas sí tienen una forma peculiar. ¿Va? Por ejemplo, en este caso del transformador, estas láminas pueden tener forma de E y de I, es decir, van como alternándose, o sea, va una E, a la par va una I, luego del otro lado se da vuelta la E y la I queda a la izquierda y así van cambiando de tal manera que no se zafen, digámoslo de esta forma, de este núcleo. Obviamente van aseguradas, eh, van como empernadas, digámoslo de esa forma, llevan unos tornillos para que esas E y esas I no se zafen. Este, la bobina por donde entra la energía se llama primaria y la otra secundaria. Aquí viene a ser un poco ambiguo porque el lado primario nosotros sabemos que es el que mide más ohmiaje en este caso, o sea, se mide en ohmios, y el lado secundario es el que mide menos. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un transformador en donde aquí me dice que voy a meter 110 voltios y él me va a dar 12 voltios, yo pudiera hacerle lo contrario. Yo podría conseguir una fuente de corriente alterna que al introducir acá 12 voltios, aquí me dé 110. Se puede hacer eso, se puede invertir el lado primario con el secundario, pero depende de la aplicación. Para el primer caso, cuando se pone aquí 110 voltios en el lado primario, es porque lo voy a utilizar como un reductor. Y cuando yo colocara el lado secundario para energizar de 12 voltios, o sea, yo meto 12 voltios aquí y salen 110 del otro lado, sería para que el transformador se comportara como un amplificador o elevador, ¿sí? Porque obviamente estoy elevando de 12 voltios a 110. Ese sería como lo esencial del transformador. O sea, los elementos pues son las dos bobinas que posee, el núcleo y obviamente las terminales que ya se dejan para conectar. Tenemos después el principio de funcionamiento. Bueno, ya se los medio expliqué, pero aquí hay un elemento que se llama relación de transformación o relación de espiras que representa el número de espiras en el secundario sobre el número de espiras en el primario, es igual al voltaje en el secundario sobre el voltaje en el primario. En este caso, la igualación, esta igualación se utiliza para saber cuánto debo colocar en el número de espiras. Es decir, que
Digamos que esto viene a ser una ecuación, una igualdad. Por ejemplo, si yo coloco aquí que yo quiero que en el voltaje secundario haya 12 voltios, yo sé que en el voltaje primario voy a tener 110. Yo puedo establecer cuántas vueltas voy a dar en el lado secundario, por decirlo así, y luego solo despejo. O sea, tendría que despejar el número de espiras primarias a partir de esto para saber cuántas vueltas voy a dar en ese caso. Esa sería como la aplicación, ¿verdad? Eh, y bueno, leyendo un poco el texto, dice, cuando se conecta una fuente de voltaje de corriente alterna al primario, se produce un campo magnético variable que sigue la forma de la onda de corriente alterna. Como el campo magnético está variando constantemente y la bobina secundaria está influenciada por este campo, aparece un voltaje inducido en los terminales de la bobina del secundario. Este voltaje es directamente proporcional al número de vueltas o espiras de esta bobina. Una de las principales aplicaciones de los transformadores es la de elevar o rebajar un determinado voltaje de entrada. Esto se logra enrollando una bobina secundaria con más o menos vueltas que las del lado primario, lo que ya les había mencionado, ¿verdad? Entonces, básicamente el transformador, o sea, el lado primario con el lado secundario no tienen una conexión física. O sea, no es que haya un cable internamente conectado y que si pasa por ese embobinado, después ya voy a tener los 12 voltios. No, es inducción, ¿sí? O sea, es inducir el voltaje gracias a el efecto que genera una bobina. En este caso, hay que considerar lo que ya les mencionaba del número de espiras. Si el número de espiras es, ¿cómo se llama? Es mayor, digámoslo así, en el lado secundario, pues obviamente ya se convertiría en un transformador del tipo elevador. O sea que en el lado secundario yo ingresaría el voltaje y el otro lado, perdón, si, si yo tengo el número de espiras, eh, digámoslo así, mayor en el lado primario, obviamente en el secundario voy a tener una reducción, ¿sí? Pero si yo le doy más vueltas al lado secundario, pues ya estoy invirtiendo la posición, digámoslo así, de la bobina, porque en este caso ya del otro extremo estaría ingresando el voltaje y del lado primario lo estaría obteniendo. Ese sería como el análisis. Aquí les coloqué una imagen, bueno, la vamos a poner en pantalla completa para que se vea mejor, menos esta. Y aquí está como la simbología de los transformadores. Los que ustedes han utilizado a lo largo de estos años son estos, el B con núcleo de hierro. Los con núcleo de ferrita son un poco más caros y bueno, esos casi no los venden, o al menos no comercialmente, ¿verdad? Sino que son más utilizados en fábricas de donde elaboran circuitos de radiofrecuencia. Tenemos el transformador variable, en el E, el del núcleo ajustable. Este transformador lo que hace es que se van moviendo las espiras, o sea, se amplía, como que se expandiera la distancia entre ellas para poder modificar el valor de inductancia. Este, este blindado tiene una coraza, sí, que no, ya, o sea, es básicamente no se puede destapar, no se pudiera abrir. El autotransformador, bueno, la verdad nunca los he visto físicamente, pero son aquellos que no tendrían no tendrían otro lado, digámoslo de esa forma, sino que él mismo se autoinduce, por decirlo de esa manera. Con derivaciones en el secundario, es decir, que aquí puedo tener varios voltajes, ¿sí? Sería el H. Tengo varios voltajes, con secundarias independientes. También tengo varios voltajes, pero ya no están vinculados a una sola bobina, sino que son varias. Y de ahí tendríamos los variacs, o variables, que estos serían como, se les puede, digámoslo así, ¿verdad? Puede variarse la inducción que se genera de una bobina hacia la otra. Bien, luego para finalizar al menos este video,
vamos a terminar con perdón, por acá los voy a dejar hasta transformador de audio. Y en el siguiente pues les compartiré eh, los términos que faltan. En el transformador de audio, estos se utilizan para adaptar o transferir la energía de baja frecuencia de un circuito electrónico, ya sea de tubos o de transistores, a un parlante. En este caso es un transformador de salida. Si por el contrario encontramos un transformador al cual se le conecta un micrófono en el primario y su secundario está conectado a un amplificador de sonido, aquí faltó la M, es un transformador de entrada y su función es acoplar la energía del micrófono al amplificador. Es decir, que existen dos tipos de transformadores de audio, uno de entrada y uno de salida. Los que son de salida, por lo general, se utilizan para llegar hacia la bobina, o sea, ya están sobre el final del circuito, o sea, son para adaptar, o sea, realmente a esto se les llama, a estos transformadores, si más no recuerdo, se les llama adaptadores de impedancia, es decir, que bueno, la impedancia no hemos hablado de ella, en el siguiente video lo vamos a hacer, pero la impedancia no es más que es el cúmulo o la asociación de toda la oposición que genera un circuito que tiene resistencias, capacitores y bobinas. En este caso, pues estamos hablando de un circuito que puede ser a partir de transistores y obviamente ese circuito va a tener resistencias, capacitores, bobinas y la impedancia de salida digamos, del último transistor, por ponerles un ejemplo, digamos que es de unos 4 ohmios, pero la bobina es de 8 ohmios. Entonces ahí necesitamos un transformador de audio para acoplar que esos 4 ohmios de la salida del circuito se adapten o se endosen a los 8 ohmios de la bobina, de la bobina en sí, del parlante, el cual está esperando en la señal de audio. Ese sería por el lado de los transformadores de salida de audio. Y en el caso de los transformadores de entrada es cuando vamos a utilizar un micrófono, este, y este micrófono va a generar también determinada impedancia, o sea, porque al final un micrófono viene a ser es una membrana como una bobina pequeña, pero enrollada de determinada forma. Y esto pues al medir la impedancia también, ¿verdad? El mismo ejemplo me da un valor, qué sé yo, ¿verdad? De 8 ohmios y el circuito a donde voy a conectar, el circuito amplificador espera en la entrada una impedancia de 4 ohmios, pues ahí tendríamos que acoplarlo con un transformador. O sea, son transformadores de acople básicamente. Bien, voy a dejar hasta acá el video y les comparto el otro en la siguiente ocasión. Perdón, estábamos aquí.